Ok, ahí está. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de la anatomía del tejido mamario para poder entender las lesiones tanto benignas como malignas que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, si se fijan aquí en esta imagen tenemos una glándula mamaria que en la parte posterior pues van a estar las costillas y los músculos. Y lo que aquí pues es de importancia para nosotros revisar el día de hoy son estas partes, las partes que forman las unidades ductales y las unidades alveolares. Y todas estas cómo confluyen en un conducto galactófero que termina en el pezón. Entonces, vean, aquí tenemos un alveolo mamario en la parte superior de la derecha, donde vemos cómo se encuentra inactivo. Un alveolo mamario, cómo se ve cuando se encuentra durante el embarazo, que se ve un poquito más proliferado, y durante la lactancia, pues son túbulos que tienen mucha secreción, que a fin de cuentas es un filtrado del plasma sanguíneo y que se ve como una secreción eosinófila. Histológicamente se ve así. Como les decía, los alveolos van a estar formados por muchos conductitos y todos estos conductitos se ven de esta manera, como todos estos circulitos que vemos aquí en el corte de la glándula mamaria, que está formado por células epiteliales y por células mioepiteliales, que son como las células que le dan su sostén al epitelio de la glándula mamaria. Y son todos estos ductitos que vemos aquí, estos conductos, estas formaciones como estructuras glandulares. Esto es lo que les comentaba hace un momento, donde tenemos en la parte superior izquierda una glándula mamaria en reposo, que está conformada por un alveolo mamario y en su interior pues tiene estos ductitos o estos conductos, estas formaciones glandulares en su interior. Esta es una glándula mamaria en reposo, es decir, que no está lactando en ese momento. Pero vemos acá del lado derecho cómo esta secreción eosinófila, esta secreción de color rosa con grasa que tiene estas gotitas de color blanco, que corresponde pues a una mujer que se encuentra en un periodo de lactancia materna. Entonces, todo este material eosinófilo, pues lo que corresponde es la leche. Esto es la leche que se forma en los ductos. Y así se ve el epitelio. Este es un epitelio que tiene una secreción, que es esta secreción de color rosita, que tiene estas gotitas blanco, y estas gotitas de color blanco corresponden pues, al tejido adiposo o a la grasita que también está contenida en la leche. Recuerden que la humana es muy rica en grasas, y lo vemos aquí, si se fijan, aquí tiene todas estas gotitas de color blanco que corresponden a grasita. Hablando ya específicamente de las lesiones que se pueden presentar en la glándula mamaria, la mayoría de todas las lesiones que vamos a encontrar en mama van a ser benignas, hay que tener eso también en cuenta. El 40% van a estar relacionados a cambios fibroquísticos, que se presentan en mujeres de edad adulta un poquito más avanzada, y en las mujeres jóvenes la lesión más frecuente que vamos a encontrar son los fibroadenomas. Pero de esta proporción que estamos viendo aquí en esta gráfica de Pasteur, el 10% pues va a corresponder a una lesión mamaria maligna. Entonces vamos a iniciar con las lesiones proliferativas benignas en la glándula mamaria. Recuerden que siguen siendo las lesiones más frecuentes de la mama y por lo tanto es importante conocer cómo son. Entonces, primero vamos a hablar de los cambios fibroquísticos. Estos cambios fibroquísticos se pueden presentar a cualquier edad, pero sí son más frecuentes en las mujeres premenopáusicas, o sea, alrededor de entre 40 y 50 años es común encontrar este tipo de lesiones. ¿Por qué en las mujeres premenopáusicas? Porque los estrógenos o también los anticonceptivos orales parece que tienen cierto factor protector para el desarrollo de este tipo de lesiones. Entonces, aquí vamos a tener dos entidades, los cambios no proliferativos y los cambios proliferativos. ¿A qué se refiere esto de cambios proliferativos? Estamos hablando de que hay un aumento en el epitelio de la glándula mamaria. Cuando dijimos que aumentaban el número de células, ¿cómo se llama eso?
que hay un aumento en el número de las células de algún epitelio del que sea o de algún tejido. No en el tamaño de las células, sino que aumenta el número de las células. ¿Cómo se llama eso? Hiperplasia. Hiperplasia. Entonces es precisamente lo que les pongo aquí. Tenemos una hiperplasia epitelial, a eso se refieren cambios proliferativos. No quiere decir que sea maligno, no quiere decir que estas células sean atípicas, sino que nada más hay más. Y aquí es una característica que vamos a encontrar en la mastopatía fibroquística. Y fibroquística, como su nombre lo dice, pues va a tener un componente fibroso y un componente quístico, así como lo dice su nombre. Bien, entonces, tenemos estos cambios que les comentaba. Estos alveolitos, como los ductitos, perdón, que les había mencionado cuando vimos las imágenes de la glándula mamaria normal, en vez de que se vean estos conductitos pequeñitos, se van a ver así como dilatados. Estos conductos, si se fijan, están más grandes, están dilatados, los que están encerrados en color amarillo. En la imagen de la izquierda tenemos un ducto normal, un ducto de tamaño normal, pero el de la izquierda vean cómo se ve adelgazada su pared y además se ve más grande de tamaño. Aquí en esta parte de la flechita azul es un ducto que está muchísimo más grande, o sea, es una dilatación quística muy grande, incluso no se alcanza a ver todo su contorno, pero también tienen una secreción las células, que también es característico de este tipo de enfermedad. Y esto es lo que les decía de los cambios proliferativos. En el lado derecho tenemos también un ducto normal que está encerrado con el circulito de color amarillo. Entonces aquí lo normal es que tenga dos capas de células. Tiene unas capas de células mioepiteliales que son las basales y una capa de células epiteliales que están por encima de estas. Pero vean acá cómo en la hiperplasia todo esto corresponde a un ductito, todo lo que está encerrado corresponde a un solo ducto, pero toda esa proliferación de células en su interior, entonces estamos hablando de una hiperplasia porque aumenta el número de células en ese ducto. Entonces estos son los cambios proliferativos que corresponde a una hiperplasia. Entonces ya hablamos de 3 cambios que podemos observar en una enfermedad por fibroquística. Tenemos fibrosis del tejido, tenemos los cambios quísticos en los ductos y también tenemos la hiperplasia, que es la que se ve aquí. Esta es otra patología que se llama adenosis esclerosante. Adenosis esclerosante, así con el puro nombrecito de adenosis, ¿qué se imaginan que quiera decir esto? Adenosis. ¿Qué era adeno? Glándula. Ajá, que forma glándulas. Y adenosis, así ya el nombre completo, se refiere entonces a una proliferación glandular. Entonces ya con el puro nombre, pues se pueden ustedes dar la idea de que se trata de una proliferación de un componente glandular. Entonces, esta es otra patología todavía benigna de la glándula mamaria que es muy frecuente y que es muy común que vaya acompañada acompañando a la mastopatía fibroquística. Entonces, ¿por qué es de importancia conocer esta patología? Porque esta se puede confundir clínicamente y radiológicamente con un carcinoma. Entonces, aquí se ve así como una proliferación de este componente glandular y además alrededor hace unos focos de fibrosis esclerosante y por eso recibe este nombre, porque se ve como un tejido esclerosado a su alrededor que como que aplasta a los conductos mamarios. Entonces, esta es otra patología que entra dentro de las benignas, pero que es importante porque se puede confundir con una lesión maligna, tanto clínica como histológicamente. También, pues otra pues enfermedad frecuente que se puede originar en la glándula mamaria son los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios en la glándula mamaria van a recibir el nombre de mastitis. Estas, a pesar de que son poco frecuentes, ¿en qué mujeres o en qué
Sí, pues en qué proporción de la población o en quién es más frecuente, en qué mujeres es más frecuente que se presente una mastitis. ¿Quién es una mujer que se encuentre más propensa a desarrollar mastitis? ¿Quién se imagina? Las mujeres lactantes. Exacto. Las mujeres lactantes van a ser las que desarrollan mastitis con mayor frecuencia y también va a ser secundario pues a la proliferación ductal, como ya lo vimos, a la proliferación que se da en los ductos, en los ductos de los alvéolos mamarios al momento de que se da el proceso de lactancia y que aumenta el tamaño de los ductos, pero pues obviamente va de la mano con una infección. El microorganismo causal que es el más frecuente que origine esto es el Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo se va a ver esta lesión? Pues es una lesión que se encuentra caliente, que es eritematosa, que puede tener alguna secreción purulenta y pues aquí va a ser importante también continuar con la lactancia para que se pueda evitar o se pueda disminuir este proceso. Entonces, aquí va a haber dos lesiones que podemos encontrar en los procesos inflamatorios, que son la mastitis, que es la que ya comentamos, y la necrótica, que esta usualmente va a ser secundaria, así como lo dice su nombre, a un golpe. Entonces hay un golpe en el tejido mamario que puede causar necrosis grasa y por lo tanto pues dar un problema de un tipo infeccioso. Ok. Entonces todas estas lesiones de las que hemos hablado pues obviamente no son tumorales. Sin embargo, ahorita vamos a comentar tumores de la mama que aunque son benignos, pues ya se consideran tumores porque acuérdense que un tumor es cualquier formación de una bolita, de lo que sea, benigno, maligno, pero se está formando una lesión que llega a formar un nódulo. Entonces, vamos a empezar con los fibroadenomas. Los fibroadenomas, como les comenté al principio de la clase, son la neoplasia benigna de la mama más frecuente. ¿En quién se va a encontrar? En las mujeres jóvenes y tiene un pico de incidencia en la tercera década de la vida, pero se puede encontrar así desde 15 años hasta 40 años, por ejemplo, pero sí su pico va a ser alrededor de la tercera década. Entonces, si se detecta una bolita en la glándula mamaria, ¿cómo podemos nosotros determinar clínicamente o sospechar clínicamente de que sea algo benigno o que sea algo maligno? ¿Qué diferencia creen ustedes que exista entre una lesión benigna o maligna de la mama clínicamente? ¿O se verán iguales? ¿O creen que exista alguna diferencia que nosotros nos haga sospechar clínicamente de benignidad o de malignidad? Pues depende eh, pues como dice ahí, si la bola que se presenta ahí está bien delimitada o si tiene como bordes irregulares al palparla, pues con los dedos. Y también se puede sospechar de malignidad dependiendo de cómo se encuentre la mama, si sale, por ejemplo, está roja por la areola, o si están asimétricas, o si hay hundimientos, o si tiene como la piel característica de naranja, o cosas así. Bien, ajá, de acuerdo. Entonces, así es. Los tumores de la mama, obviamente, los tumores benignos de la mama no van a causar lesiones en la piel. No vamos a ver esta lesión y tipo inflamatoria que es la piel de naranja. Estas son lesiones bien delimitadas que usualmente son móviles, es decir, se pueden, al tacto como que se puede mover esa bolita y tienden a ser solitarias, únicas. Los fibroadenomas casi siempre son uno, pueden ser bilaterales, sí, pero en una mama usualmente nada más hay uno. Entonces les vuelvo a poner otra vez la misma imagen de un alveolo normal con sus conductitos. En la parte de la izquierda vemos todos estos conductitos que se ven así de características normales para que vean cómo es la imagen histológica cuando tenemos un fibroadenoma. Bueno, primero vamos a ver la parte de arriba donde tenemos por un lado, la imagen radiológica. Aquí tenemos esta lesión bien delimitada de bordes regulares que se ve como que toda homogénea. Si se fijan, toda es del mismo blanco, toda tiene la misma densidad
como lo vemos aquí. Este es un arpón, está marcada la lesión y al momento de quitar la lesión la vemos así igual, una lesión bien delimitada que tiene como estos nodulitos, pero prácticamente es una lesión que ya desde aquí sospechamos que se trata de una lesión benigna por estas características. A los cortes histológicos lo que vemos es esto. En vez de ver los conductitos, así como les decía, redonditos, con sus dos capas de células, si se fijan aquí se ven como colapsados, forman así como unas letras, como una Y, todos estos, pero son los mismos ductos que se encuentran colapsados por la proliferación estromal. Entonces, así, vamos otra vez a desglosar esta palabra. Fibroadenoma, entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿A qué se refiere esta definición? Fibroadenoma, ¿qué quiere decir? ¿O a qué se refiere este nombre? Pues como habla de una glándula, pues es estroma fibroblástico, ¿no? ¿Ok? Tiene un estroma fibroso y luego adeno, otra vez, ¿qué quiere decir? Glándula. Glándula y, la terminación oma. Que es benigno, ¿no? Ajá, que es un tumor benigno, acuérdense que es, oma quiere decir que está formando una lesión tumoral, o sea, está haciendo una bolita, pero esta bolita es benigna. Entonces, ya tenemos varios componentes. Tenemos el componente glandular, la, el, pues nos está diciendo esta lesión que forma una bolita, pero que es benigna, nos está diciendo que tiene un componente glandular y nos está diciendo que tiene un componente fibroso. Entonces, ahora nos vamos a la imagen que tiene la letra C, donde está encerrado el conductito de color amarillo, y vemos que alrededor hay una proliferación de fibrosis, incluso si se fijan, hasta hace como un nodulito, hace un nodulito que está como que más o menos bien delimitado, que es pura fibrosis, es tejido estromal. Y esta fibrosis, esta proliferación de fibrosis tan importante, hace que los ductos pues se apachurren, porque si está proliferando el componente fibroso, entonces los ductitos lo que hace es que se aplastan por tanta proliferación estromal. Y por eso los ductitos se ven así. En vez de verse redonditos en circulito como se vería normalmente, se ven aplastaditos y alargados. Entonces, un fibroadenoma es esto, una proliferación benigna del componente estromal, tiene un componente glandular que se ve como aplastadito y y forma un tumor. Entonces, de esta lesión, clínicamente, ¿cómo se va a percibir? Pues por la formación de esa lesión, de ese nódulo que se puede ser palpable en la glándula mamaria si es de manera superficial. Y pues ya sabemos que al ver esta lesión, pues nos habla de benignidad. En un estudio radiológico lo veríamos así, como que bien delimitado, de bordes regulares, que nos hace sospechar de un proceso benigno. Ahora, también el tumor filodes es una lesión de la glándula mamaria que es de características benignas, pero aquí estos tumores se habla de lesiones bifásicas. ¿Bifásicas por qué? Porque tienen dos componentes. Al igual que el fibroadenoma, si se fijan, las características que les acabo de mostrar son muy similares. Tienen la proliferación del estroma, tienen los ductitos así como aplastados, como les enseñaba hace un momento, por esta proliferación estromal tan importante. Entonces, es bifásico porque tiene esos dos componentes. Vamos a ver la proliferación estromal y también vamos a ver el componente glandular. Filodes recibe este nombre porque es una palabra griega que quiere decir similar a una hoja. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que lo vamos a ver en el corte histológico que hace estos plieguecitos. Si se fijan, así como que se ven unos pliegues que asemejan a si se tratara de pues a las hendiduras estas que tiene una hoja. Entonces, por eso recibe el nombre de tumor filodes. ¿Cuál es la diferencia o quién conoce la diferencia entre un fibroadenoma y un tumor filodes? Ya dijimos que si se fijan, la imagen histológica es muy parecida, pero ¿qué componente o cuál es más bien clínicamente
las manifestaciones que podemos nosotros marcar o hacer la diferencia entre una y otra. ¿O qué saben del tumor Filodes? ¿Qué es esto? Pues, bueno, según yo tengo entendido que también presenta como anaplasia, o sea, y actividad mitótica elevada y al igual que el otro, pues tiene bordes infiltrantes y un aumento rápido de tamaño. Pero, bueno, antes también se confunden mucho con los fibroadenomas porque a veces, supuestamente hay algunos que después crecen los tumores filodes después de los fibroadenomas. Ok. El tumor Filodes puede ser benigno o maligno. Recuerden que en la clase anterior del ovario dijimos que hay lesiones que pues, tienen el mismo nombre, sin embargo pueden ser benignas o malignas. Entonces, este es el caso del tumor Filodes. Si vemos cambios anaplásicos en las células, si hay displasia, entonces ya hablaríamos de un tumor Filodes maligno. En este caso, la imagen que les estoy mostrando es un tumor benigno. Usualmente los fibroadenomas son pequeñitos, pueden medir hasta 3 centímetros, pero tienden a ser menores de 3 centímetros, son pequeñitos. Los tumores filoides pueden llegar a ser tan grandes que pueden medir hasta 15, 20 centímetros si el tejido mamario pues, es de una cantidad grande, si es de tamaño mayor. Los tumores pueden llegar a ser grandes, pueden ser bilaterales también. Vean aquí en la imagen de la mastografía que les muestro a la izquierda, es una lesión que prácticamente ocupa todo el tamaño de la glándula mamaria. Entonces, esto clínicamente, pues ya nos está haciendo sospechar de este tipo de lesión. Ni los carcinomas, ni los fibroadenomas, ni las mastopatías van a alcanzar estos tamaños tan grandes. Digo, un carcinoma tal vez podría llegar a tener este tamaño, sin embargo, las manifestaciones clínicas pues ya serían más evidentes, ya habría manifestaciones en la piel, tendrían manifestaciones de pérdida de peso, o sea, todos los síntomas que van de la mano con las lesiones malignas. Sin embargo, este no, puede ser incluso asintomático, como les digo, dependiendo del tamaño del tejido mamario, si es una glándula mamaria grande, pues a lo mejor la paciente ni cuenta se da, pero entonces estas lesiones tienden a ser muy grandes, que a diferencia del fibroadenoma, que son más pequeñitos. Otra lesión que también es frecuente y que se puede presentar como un tumor benigno son los papilomas intraductales. Los papilomas intraductales los vamos a encontrar usualmente en el conducto galactóforo o en el conducto lactacional de mayor tamaño, es decir, el que desemboca en el pezón. Entonces, este papiloma también es una lesión de crecimiento neoplásico benigno que se ve más frecuentemente en mujeres premenopáusicas. Y ahora, otra vez, les vuelvo a preguntar lo mismo. ¿A qué se refiere el término de papiloma? Papiloma, ¿qué será esto? Tiene el sufijo oma, pero esto de papiloma, ¿qué será? ¿Qué hace? ¿Qué forma qué? Pues por lo regular se forman tumores subareolares. Ajá. En la... Y, Perdón, sí. ok, entonces, esto de papiloma, pues como su nombre lo dice, quiere decir que forma papilas. Así estos crecimientos del epitelio, pero en forma de papilas. Así como, imagínense que es una proyección, así como si fuera un dedito. En la parte central va a tener un eje fibrovascular, o sea, lo que le da sostén.
Una parte que lo nutre, que sería el vasito sanguíneo, una parte que le da sostén, que sería el tejido estromal o fibroso, y alrededor este dedito está rodeado por células epiteliales. Entonces, por eso recibe el nombre de papiloma, porque forma papilas y es un tumor benigno. Este tumor, ¿dónde se va a localizar? Pues sí, subareolar, en la porción donde desencadena o donde desemboca el pezón. Entonces, por lo tanto, este sí va a tener manifestaciones clínicas, porque al encontrarse en esa zona, va a haber una secreción serosa o sanguinolenta que se ve como un desechito en el pezón. Entonces, se hace un estudio de mastografía y pues se detecta que efectivamente hay una lesión ahí en el conducto que desemboca en el pezón. Entonces, la sospecha va a ser de un papiloma. Y se ve así. Como les decía, hay una secreción a través del pezón porque hay una proliferación ¿cómo se llama? En el conducto terminal que se ve así. Y les vuelvo a poner la misma imagen para que vean que la proliferación del ducto, pues este es el normal, pero vean cómo prolifera de este lado y esta es la formación de papilas que les decía, tiene un eje fibroso y alrededor está proliferando estas formaciones así como deditos, pero estos deditos pues básicamente son las células epiteliales que están proliferando. Bien, ahora sí, esas son las lesiones benignas más frecuentes que vamos a encontrar en la glándula mamaria. El fibroadenoma, que ya saben que es un tumor, la mastopatía fibroquística, que esta no es un tumor, esta es una proliferación de un componente fibroso y un componente quístico de la glándula mamaria, pero este no forma una bolita, sino que es una proliferación difusa de estos dos componentes. Hablamos del tumor filodes que se parece al fibroadenoma, pero es de mayor tamaño y este puede ser benigno o puede ser maligno. Y ahora vamos a pasar a los carcinomas de la glándula mamaria. Aquí, en México, es de las primeras causas de mortalidad secundarias a cáncer y por lo tanto, pues es importante hablar de ello. Recuerden lo que habíamos dicho cuando vimos todo lo de la patología neoplásica, que sí hay factores de riesgos que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar este tipo de lesiones. Sin embargo, aquí lo que va a marcar la pauta para el desarrollo o no de este tipo de lesiones, pues van a ser los factores genéticos. Bien, dentro de los factores conocidos, pues ya geográficamente es más frecuente en mujeres caucásicas, la edad es más frecuente después de los 30 años y aquí pues los antecedentes familiares van a ser muy importantes. Recuerden lo que habíamos comentado de si tenemos un familiar de primer grado con cáncer de mama, el riesgo va a ser hasta 3 veces mayor que en el resto de la población para presentar este tipo de lesión. Si, por ejemplo, tenemos una familiar que presentó una de este tipo de lesiones, cuando ya era posmenopáusica o tenía una lesión bilateral, pues el riesgo aumenta hasta casi 6 veces. Entonces es por eso que es muy importante que a partir de los 40 años, en una mujer que no tenga antecedentes de cáncer de mama, se realice la mastografía, pero si hay antecedentes, pues se tiene que realizar esta pesquisa 10 años antes. También, pues, este tipo de lesiones tiene mucho que ver con el estado hormonal de la paciente. Entonces, mientras mayor exposición a los estrógenos, pues mayor va a ser el riesgo. Por eso se habla aquí de una edad temprana de la menarquía y una edad tardía de la menopausia. También los embarazos o si son nulíparas, entonces esto va a aumentar los periodos estrogénicos y por lo tanto, pues va a tener, pues se asocia a un mayor riesgo de este tipo de lesiones. Aquí, como les comentaba, el número 1, lo más importante van a ser los cambios genéticos. Después vienen las influencias hormonales y también las variables medioambientales. Dentro de los cambios genéticos, vamos a tener una expresión del protooncogen. Acuérdense que los protooncogenes son aquellos que promueven el desarrollo o que promueven la división celular de este tipo de lesiones. En este caso estamos hablando del HER2-Neu. Se encuentra amplificado en el 30% de los cánceres de mama infiltrantes, pero también el gen RAS y el MYC se puede ver aumentado. Y aquí va a haber una mutación en los genes supresores tumorales RB y el P53. También esto lo habíamos hablado en su momento.
A ver. Esta imagen que les pongo aquí es una imagen donde estamos hablando de una división celular normal. Es una división celular normal donde tenemos estas células que una célula madre va a dar origen a 2 células hijas. Pero vean, aquí tenemos ya una mutación del HER2-Neu donde va a tener varios receptores una misma célula. Y esta célula se va a dividir de manera descontrolada. Si se fijan, en vez de está dando una proliferación de múltiples células, y esto es secundario a esta mutación del HER2-Neu. Bueno, este HER2-Neu es un receptor de superficie celular que estimula la división celular, como lo vimos. Esto se encuentra normalmente en los seres humanos. Lo vamos a encontrar de manera normal, promueve la división celular, pero pues obviamente de una manera controlada. Sin embargo, en la mayoría de los cánceres de mama vamos a encontrar que un 30% va a tener amplificado este gen y por lo tanto la división celular va a ser mayor, como lo vimos en la imagen anterior. Otra parte aquí que les quería comentar del cáncer de mama es que, bueno, sí, se hace el diagnóstico histológico por la imagen histológica que es característica de cada una de las lesiones. Sin embargo, pues también aquí pues va a ser ya importante hablar de la expresión genética o la expresión génica de cada tipo tumoral. Entonces, en el cáncer de mama, para hablar del tratamiento de cáncer de mama, se divide en 4 subtipos moleculares, que son estos: luminal A, luminal B, HER2-Neu positivo y de tipo basal. Estos van a depender de si son positivos por inmunohistoquímica a receptores de estrógeno, de progesterona o al HER2-Neu, que es la mutación de este gen que les acabo de comentar. Bueno, y estos son los estudios de inmunohistoquímica que les comentaba. Dependiendo del patrón que tome cada uno, pues va a recibir el nombre. El de mejor pronóstico va a ser el tipo A o luminal A, que responde o que va a tener una marcación positiva para el HER2-Neu y para receptores de estrógenos. Y pues el de peor pronóstico va a ser el triple negativo, donde ya no responde a ninguno de estas tinciones, el tejido. Esto también ya lo habíamos comentado en la clase anterior, donde dijimos que 1/3 de las mujeres van a presentar mutaciones BRCA1, pero también vamos a encontrar mutaciones de tipo BRCA2. Las influencias hormonales ya las comentamos. Las variables medioambientales, pues también un poquito, donde dijimos que va a ser más frecuente encontrarlos en mujeres caucásicas, pero por alguna razón las mujeres hispanas y las mujeres de origen africano van a tener un peor pronóstico. Es más frecuente que se encuentre en etapas más avanzadas la enfermedad. ¿Dónde se encuentra más frecuentemente? Pues en el cuadrante superior externo, que se correspondería a esto. Y la cola de Spencer, esta parte... Sí, dime, Guillermo. Le iba a decir que si cuando finalice puedo proyectar la presentación del último tema. Está bien. Sí. De hecho, ya voy a apresurarme para que hables tú de esto. Ok. Esto no lo voy a comentar porque lo va a hablar Guillermo. Bien. Nada más aquí me voy a detener en esta imagen. Ay, no. Aquí. Donde vamos a tener que las lesiones malignas de la glándula mamaria van a ser infiltrantes o no infiltrantes. ¿De qué depende? Pues de que rompan la membrana basal. Acuérdense, también esto ya lo habíamos comentado muchas veces. Si no rompen la membrana basal, la lámina basal, estamos hablando de una lesión in situ,
Una vez que ya rompe la membrana basal, todos estos van a ser lesiones infiltrantes. Ya invaden al estroma, ya están invadiendo los tejidos adyacentes, que no es el epitelio. El cáncer de mama lo vamos a dividir en distintos tipos dependiendo de cómo sea su imagen histológica. El carcinoma ductal infiltrante, que ya recibe el nombre así de no especificado de otro modo, es el más frecuente de los carcinomas infiltrantes. Pero también existen otros tipos como el obulillar, medular, coloide, tubular. Pero entonces vamos a hablar de este, que es el más frecuente, el carcinoma ductal infiltrante. Entonces ahora sí, Guillermo, si me haces favor de proyectar tu presentación. Sí, espero no vaya a haber problemas con el audio, pero bueno. Igual puse varias imágenes de cada uno, entonces voy a tratar de ser un poco breve para alcanzar a terminar. Sí se está viendo, ¿verdad? Creo que ya se va a proyectar. Se ve el cursor, pero no se ve nada proyectado. Ay, es que igual y creo que como que se está tardando un poco mi computadora. Bueno, en lo que se proyecta, aprovecho para comentarles que pues ya hoy ya vamos a terminar los temas que teníamos programados para el tercer examen parcial. Entonces, pues, bueno, yo no le veo ya la necesidad de conectarnos el próximo lunes. Más bien, utilicen ese tiempo para ya preparar su examen, que sería para el viernes 26, pero de cualquier manera, si les surgen dudas o cualquier cosa, ya saben que me pueden contactar. Aquí mismo por la plataforma del Teams. Y para el miércoles 24, sí, para el miércoles 24 quedó lo que tenemos pendiente de subir las tareas al aula virtual. Entonces ya yo creo que ya hoy alcanzo a abrir el espacio para que empiecen a subir las tareas. Ya dejé de todas formas allí pues lo que corresponde para estos 3 temas que vamos a trabajar en el aula virtual. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Ay, yo maestra, los temas para el examen sí era patología pulmonar de la mama, renal y ovario, o falta alguno o dije No, mal. sí son esos 3: pulmón, riñón, mama y ovario. Sí, que es lo que vimos hoy y de unas exposiciones. Ujú. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? A ver, entonces, Guillermo, si quieres proyecto la que tenía ahorita y de ahí te apoyas nada más para que... A ver, espérame un tantito para cargar la presentación. Bueno, nada más continuando de lo que estábamos hablando
de la patología mamaria, pues recuerden de la patología mamaria, pero maligna, de la parte maligna que estamos hablando de que vamos a hablar de lesiones in situ cuando no rompen la membrana basal. Vamos a hablar de lesiones invasoras una vez que ya se rompe esa membrana basal y las células infiltran el estroma. Bien, entonces tenemos la lesión más frecuente, que es el carcinoma ductal. El carcinoma ductal, o también lo van a encontrar en algunos lugares como carcinoma de tipo N o S, tipo NOS, de tipo no especial. Eso quiere decir, de tipo no especial, ¿por qué? Porque la clasificación de la OMS divide a los carcinomas de la mama en tipo no especial y los tipos especiales. Tipos especiales nada más quiere decir que tienen un patrón histológico que es muy característico, como por ejemplo hay lesiones que son mucinosas porque tienen mucha mucina, lesiones que son carcinomas tubulares porque forman así como tubulitos, carcinomas lobulillares porque se originan en los lobulillos. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de definiciones, pues deben de conocer esto, que se dividen en dos grandes grupos, los tipos especiales y los tipos no especiales. Y el tipo no especial hace referencia al carcinoma ductal infiltrante, que es como se conoce comúnmente este tipo de lesión. Y la otra cosa que también, pues para que se pueda dar un tratamiento, es necesario realizar estos estudios de inmunohistoquímica para poder nosotros determinar qué tipo de perfil genético va a tener esta lesión y entonces poder dar el tratamiento con quimioterapia. Fíjense, el carcinoma ductal infiltrante corresponde a un 70-80% de este tipo de lesiones. Entonces, como les decía, es el más frecuente por mucho de todas las lesiones malignas de la mama. Aquí tenemos a la derecha una imagen macroscópica de cómo se ve el cáncer. ¿Se acuerdan cuando vimos el fibroadenoma, que era una lesión así como redondita, bien delimitada? Vean cómo tiene bordes infiltrantes. Entonces estos bordes se ven infiltrantes y es la imagen esa que le dicen del cangrejito, porque tiene como sus patitas así. Vemos sus patitas, estas lesiones infiltrantes, es una lesión firme de color blanco. ¿Se ve aquí? Y estos carcinomas pues pueden ser bien diferenciados o poco diferenciados, dependiendo de qué tanto se parecen al tejido que le dio su origen. Vean aquí cómo los bien diferenciados todavía se ven todos los ductitos y hay proliferación, sí, pero pues todavía podemos ver que aquí se trata de una glándula mamaria. Aquí ya prácticamente se está perdiendo la formación glandular, pero todavía se alcanzan a ver como algunos conductitos. Pero acá ya prácticamente es una lesión toda sólida, donde las células van a ser muy anaplásicas y van a estar muy infiltrantes. Aquí ya no vemos prácticamente nada de formaciones tubulares. Entonces, en un reporte histológico, ¿cómo lo vamos a encontrar? Si se trata de este tipo histológico, vamos a hablar de un carcinoma ductal infiltrante o un carcinoma de tipo no especial, y dependiendo del grado de diferenciación, por ejemplo, le vamos a poner moderadamente diferenciado. El carcinoma lobulillar es otro tipo de lesión maligna, pero de los que les decía que ya se les va a denominar de tipo especial. El carcinoma lobulillar infiltrante tiene la característica, ya no forma glándulas, no forma túbulos, sino que invaden así como células que van formaditas y hace la referencia a que van como en fila india, porque van así formaditas una detrás de la otra y están rodeadas de mucho tejido estromal. Pero ven, todas estas celulitas que van así formaditas son las células malignas y son más pequeñitas. Este es un tipo especial de carcinoma. Entonces ya hablamos del ductal, que es el más frecuente, pero también existe este carcinoma lobulillar. Carcinomas medulares, que se ven pues más feos que los otros, tienen esta característica de que las células son muy anaplásicas, pero hacen como una lesión más o menos bien delimitada. El carcinoma mucinoso, porque lo que predomina es la mucina, como les decía. Y bueno, esos son algunos de los tipos que existen, pero recuerden que el más frecuente es el ductal, por muchos, un 70-80%. Ahora, ¿de qué va a depender
el pronóstico en el cáncer de mama, que esto también es importante. Sí es importante ¿cómo se llama? El tipo histológico del que estemos hablando, porque hay unos que van a tener un mejor pronóstico y otros que van a tener un peor pronóstico. Pero así en términos generales, vamos a ver si hay invasión, es decir, si es ductal o si es ductal infiltrante o si está in situ. Obviamente, el que va a tener un peor pronóstico va a ser el que infiltra. El tamaño del tumor. Si es un tumor menor a 2 centímetros, entonces el pronóstico va a ser mejor. Y si es un tumor mayor a 4 centímetros, el pronóstico va a ser peor. ¿Por qué? Porque usualmente ya estos tumores de mayor tamaño van a tener afectación a los ganglios linfáticos. Cuando hay afectación a los ganglios axilares, la supervivencia a los 5 años es cercana al 80%. Entonces, si se fijan, a pesar de que haya ganglios linfáticos pero regionales afectados, todavía el pronóstico es bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando ya hay ganglios afectados a distancia, es decir, aquellos que ya no son axilares, o metástasis, que quiere decir que afecta otro órgano que ya no es la glándula mamaria. El grado histológico, que si es bien, moderadamente o poco diferenciado. El tipo histológico, por ejemplo, el carcinoma ductal y el carcinoma inflamatorio van a tener un peor pronóstico que, por ejemplo, un carcinoma mucinoso. Y esto es muy importante. La presencia o ausencia de receptores de estrógenos o progesterona y la sobreexpresión del HER2/neu, que es lo que les comentaba hace un momento, cuando hablamos del subtipo genético. Entonces, actualmente todos los carcinomas de mama tienen que ir marcados con inmunohistoquímica para poder hablar de su comportamiento biológico, pero también para el tratamiento. Entonces, es por eso que la inmunohistoquímica es importante para determinar estos dos factores, tanto el comportamiento, cómo se va a comportar esta lesión y el tratamiento con quimioterapia, si va a responder a ciertos fármacos o no. Esta es la última diapositiva. ¿Dudas? ¿Sí queda claro de esto? Sí, maestra, todo bien. Ok, entonces, bueno, esto ya lo había puesto en la plataforma de Teams, pero nada más para que, como acuérdense que hablamos del tipo no especial, que es el ductal, pero los tipos especiales son todos estos. De todas formas, les pongo la listita para que tomen un ejemplo, por decir, el carcinoma medular o el carcinoma metaplásico, no sé, el que quieran, y entonces pongan las características clínicas, histológicas y cuál es su pronóstico, nada más de uno de ellos. Y por el otro lado, vamos a poner también de los marcadores de los tumores, no, de los marcadores, no, perdón, de los tumores gonadales, vamos a hablar de uno de cada uno. Acuérdense que existen los superficiales, los germinales y los del estroma y cordones sexuales, para que pongan un ejemplo de cada uno y lo que les pido aquí, características clínicas, marcadores, pronóstico, la imagen macroscópica, la histología, así como un resumencito, así como lo han estado haciendo en sus trabajos anteriores. Y ya, eso sería todo. ¿De la tarea no tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces si no hay dudas, pues terminamos por el día de hoy. Como les digo, su examen ya está programado para el próximo viernes, pero como ya terminamos los temas, pues yo creo que ya hasta aquí nos dejamos de conectar y continuamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya saben que me la pueden hacer llegar, ya sea por aquí por Teams o le comentan a su jefe de grupo y entonces concluimos este curso. Espero que hayan aprendido algo, espero que se lleven algo, que se les haya quedado, que les sea de utilidad durante su formación. Y también, pues reiterarles de que si tienen alguna duda posteriormente, aunque ya estén en otros semestres, pueden preguntarme sin ningún problema cualquier cuestión que tengan. Y bueno, les agradezco mucho su atención y pues me despido de ustedes y continuamos de todas formas trabajando en el aula virtual y con los exámenes que nos quedan pendientes.
Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias. maestra.